De la guerra. Gracias a las rivalidades imperialistas que había en ese momento, los países estaban armándose militarmente y creando alianzas para un posible ataque. La guerra se dio cuando hubo un atentado que surgió el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono, y su esposa, la princesa Sofía. Austria-Hungría convencieron por el apoyo de Alemania en el caso de que Rusia interviniera. El 23 de julio de 1914, Austria-Hungría mandó el ultimátum a Serbia que debía de cumplir. Serbia, al no poder cumplir con los pasos del ultimátum, el 28 de julio de 1914, Austria-Hungría le declara la guerra. En Rusia, el San Nicolás II dio la orden de desplazar tropas en esa región. El emperador Guillermo II proclamó peligro inminente de guerra contra Rusia y lo mismo hizo contra Francia. 3. La Gran Bretaña había buscado encontrar una solución pacífica. Serbia declaró la guerra a los imperios centrales y Francia e Inglaterra rompieron con Austria y Hungría, pues ya lo habían hecho con Alemania. Primera Guerra de Movimientos. La Primera Guerra de Movimientos fue la primera etapa de la guerra. Transcurrió de agosto a noviembre de 1914. Fue denominada así debido a la facilidad de traslado que mostraron los ejércitos para ir al frente de combate. En el frente occidental, los germanos pusieron en marcha el Plan Schiffel, que contemplaba el ataque masivo contra Francia para derrotarla en el menor tiempo posible. Creían que los alemanes, con ayuda de los austrohúngaros, podrían detener a los rusos del frente occidental, y de que era posible someter a Francia en un lapso no mayor a 6 semanas. Este plan se puso en marcha el 4 de agosto sobre Bélgica. El ejército de Bélgica lo enfrentó en el río de Mosa, y hacia el 20 de agosto los alemanes tomaron la capital belga. Después de esto, el general francés Joffre puso en marcha el Plan 18, el 8 de agosto, dando la orden de que su ejército avanzara sobre Alsacia y Lorena. Llegaron hasta Mulhouse, pero el día siguiente una fuerza alemana los atacó y los expulsó del sitio. Según la Institución General número 1, se desplazaron hacia el norte, para evitar que los alemanes llegaran al Canal de la Mancha. Ahí tuvieron una batalla de Ypres, en donde los franceses culminó con el triunfo sobre los germanos. El 22 de agosto hubo otro enfrentamiento a lo largo de los angostos caminos forestales. Al cabo de 3 días de lucha, los franceses retrocedieron. En Alemania, esto se consideró como una victoria. Posteriormente, en las batallas de Sambre-Mons, los germanos volvieron a rechazar la acometida francesa y la de los 150.000 soldados del recién llegado Cuerpo Expedicionario de Británico, SEB. El mes de septiembre ocurrieron las ofensivas de Le Cateau y Guisa, que fueron el preámbulo de la batalla de Marne, ocurrida entre el 6 y el 9 de septiembre de 1914. El general Alexander von Krug ordenó que desplegaran al otro lado del río Marne. Esto resultó contraproducente ya que debilitó la posición central de las líneas. Los británicos y los franceses, además de las tropas del Entente, atacaron por las líneas debilitadas, haciendo que los germanos se retiraran hasta el río Aisne. Esta ofensiva frenó el avance de las tropas germanas, con lo que puso fin al intento de derrota de Francia en solo 6 semanas, es decir, el Plan Schiffen. Alemania decidió que el mejor era consolidar el frente oriental, reforzar a los austriacos y derrotar a los rusos, para poder dirigir toda la maquinaria bélica contra Francia. En el frente oriental, los rusos tomaron la iniciativa. Durante los primeros meses de guerra, lanzaron el Plan A en agosto, avanzando sobre Prusia y enfrentando al enemigo en Stampolen y Gulminen, pero no les dio resultados. Tiempo después, una segunda fuerza abrió paso sobre el sur con la idea de envolver al ejército alemán, pero al darse cuenta de ello, los germanos contraatacaron y derrotaron completamente. En la batalla de Tannenberg, en agosto de 1914, los germanos sufrieron alrededor de 15.000 bajas, pero capturaron 125.000 prisioneros y 500 cañones. Al conocer lo ocurrido, el general ruso Alexander Samsonov se suicidó. Después de esto, los germanos combatieron en los lagos Masurinos a las fuerzas rusas, y los germanos los sorprendieron, los hicieron huir. En el último momento, cuando el desastre parecía total, los rusos pudieron proteger su retirada lanzando una ofensiva que distrajo al oponente. Sin embargo, terminó la batalla del ejército ruso, no quedaría nada. Entretanto, los rusos prepararon un ataque sobre el suelo germano, pero estos se adelantaron, y con el apoyo de los austriacos pusieron bajo asalto Varsonia.
Dicha acción duró poco tiempo, pues la superioridad del enemigo los hizo replegarse y cambiar de estrategia, con tan buenos resultados que incluso rompieron las líneas enemigas, evitando así que la invasión alemana. Guerra de las Trincheras. La batalla de Marne, noviembre de 1914, marcó la transición en el frente occidental entre las operaciones en terreno abierto y la guerra con posiciones estabilizadas, o la Guerra de las Trincheras, cuando los alemanes se retiraron voluntariamente a la línea Underburg. En el frente occidental prosiguieron los combates desde el paso de Calais hasta la frontera con Suiza, y en el este, la ofensiva abarcaba desde el mar Baltánico hasta la frontera romana, mientras que en el sur, Italia abría un nuevo frente contra Austria-Hungría, una vez que ésta declaró la guerra del 23 de mayo de 1915. Como los rusos fueron derrotados por los alemanes, Italia atacó a los austriacos en las cercanías del río Isonzo. El 24 de octubre se libró la batalla de Caporetto, en las que las tropas germano-austriacas arremetieron con tal fuerza que hicieron huir a los italianos, tras sufrir 320.000 bajas. En febrero de 1915, los turcos atacaron el canal de Suez, pero fueron rechazados y perseguidos a través de Siria. En 1916, Thomas Edward Lawrence consiguió la sublevación de los árabes de Transjordania. El 21 de febrero de 1916 dio inicio a la batalla de Verdún. Las huestes alemanas avanzaron con la intención de causar el mayor número posible de bajas a los franceses. La lucha cesó el 18 de diciembre, sin que ningún bando saliera triunfador. Los franceses perdieron 550.000 soldados y los alemanes poco más de 450.000. La batalla de Somme inició el 1 de julio de 1916. Fue una lucha de desgaste, aún mayor que la de Verdún. Los dos bandos sufrieron muchas bajas. Los alemanes perdieron 650.000 hombres, los británicos 420.000 y los franceses 195.000. La batalla terminó oficialmente el 18 de noviembre de 1916. No hubo ganador absoluto. La batalla de Passchendaele estalló el 7 de junio de 1917. Los ingleses, franceses y canadienses atacaron el estrecho de Messina, una posición estratégica al sur de Ypres que los alemanes habían ocupado durante 2 años. Tras un primer avance exitoso, se lanzó una ofensiva de gran escala, que costó 250.000 bajas, pero se logró expulsar a los alemanes y tomar a Passchendaele el 2 de noviembre. Segunda Guerra de Movimientos. Los generales Hindenburg y Ludendorff pusieron en marcha la Operación Michel. El objetivo era doblegar a Francia antes de que llegaran los estadounidenses. La acción costó a los alemanes 800.000 bajas. En respuesta, Ferdinand Foch deja al ejército francés. Lanzó un contraataque para hacer retroceder a los germanos. Los británicos apoyaron por 462 ataques. Tomaron Amiens, confiando a los alemanes en la línea Hindenburg, de la que habían salido en marzo para su primera ofensiva. El frente occidental estaba atascado, pero en septiembre llegaron las tropas estadounidenses que entraron en acción en forma inmediata. Expulsaron a los alemanes de Saint-Michel, con el apoyo de un régimen francés. El 26 de septiembre Foch comenzó la ofensiva final. Su objetivo era capturar los empalmes ferroviarios de Auloye y Messières desde el norte. El enemigo se dio cuenta de tal maniobra y se retiró a tiempo. El 24 de octubre dio inicio a la batalla de Vittorio y Veneto. Los italianos lograron quebrantar el frente austriaco, capturó a 500.000 de prisioneros. Entrada de Estados Unidos a la guerra. Estados Unidos estaba neutral en la guerra, solo enviaba provisiones a Inglaterra. Alemania hundía todos los barcos que querían llegar al Reino Unido. Por estas acciones, Estados Unidos pidió garantías de sus barcos que no fueran hundidos. Alemania no cumplió con las garantías de Estados Unidos. Además, Alemania mandó a México el telegrama Sindenmark en el que quería aplicar una guerra a Estados Unidos, con México en la recuperación de sus territorios perdidos. Esto hizo que Estados Unidos rompiera relaciones diplomáticas con Alemania y entró a la guerra.
Con la entrada de Estados Unidos a la guerra, pudieron vencer fácilmente la Triple Alianza. Bulgaria se rindió el 29 de septiembre, el Imperio Otomano lo hizo el 30 de octubre. Austria-Hungría depuso las armas el 3 de noviembre y finalmente Alemania firmó el Bosque de Compiègne el 11 de noviembre de 1918, con lo que puso fin a las hostilidades, y finalmente el 8 de enero de 1918 Woodrow Wilson presentó el único programa posible para lograr la paz en Europa.